Mi hermana Sofía se fugó con mi marido Carlos, dejándome a su hijo moribundo. 15 años después, se burlaron de mí, preguntando por el niño que habían abandonado para que muriera, hasta que él entró, hecho un hombre. Sus caras no tuvieron precio. Ha sido un largo camino, y todo empezó hace 15 años, en un martes que parecía como cualquier otro. Recuerdo el chirrido de los frenos de mi coche al entrar en el garaje. Era una de esas tardes frescas de otoño en las que el aire huele a lluvia y a hojas caídas. Estaba cansada. Ya sabes, ese tipo de cansancio que se te instala en los huesos después de un largo día en la oficina. Un agotamiento que ni todo el café del mundo puede remediar. Mi mayor ambición para el resto de la noche era quitarme los zapatos, calentar algunas sobras y quizás ver alguna serie sin pensar demasiado. Se suponía que mi hermana Sofía iba a recoger a su hijo, mi sobrino Mateo. Últimamente me lo dejaba cada vez más a menudo. Y aunque adoraba a Mateo, admito que tenía ganas de una casa tranquila. Mi marido Carlos ya debería haber vuelto del trabajo. Me lo imaginé en el despacho, probablemente con los pies en alto viendo algún partido. Pero cuando giré la llave en la cerradura, lo primero que me golpeó fue el silencio. No era una quietud pacífica. Era un silencio pesado y hueco que se sentía completamente fuera de lugar. El aire estaba quieto y frío. No había un televisor a todo volumen desde el despacho. No olía a cena preparándose. Nada. ¡Carlos!, grité, dejando mi bolso en la consola de la entrada. Sofía, ya estoy en casa. Solo el eco de mi propia voz me respondió. Un pequeño nudo de inquietud se me apretó en el estómago. Crucé el salón, mis tacones de trabajo hundiéndose en la alfombra. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Una revista en la mesa de centro estaba perfectamente alineada. Los mandos a distancia, en una fila impecable. Carlos era muchas cosas, pero no era ordenado. Fue entonces cuando lo vi. El pequeño Mateo. Solo tenía 5 años, todo ojos grandes y asustados, y una mata de pelo rubio ceniza. Estaba acurrucado en el gran sillón junto a la ventana, el que llamábamos el sillón del abuelo. Abrazaba un cojín con tanta fuerza que sus pequeños nudillos estaban blancos. No lloraba. Solo me miraba, esperando. Mi corazón dio un doloroso vuelco. Corrí hacia él y me arrodillé. Mateo, cariño, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde está tu mamá? Él solo me miró fijamente, con el labio inferior temblando. Parecía tan pequeño y perdido en aquel enorme sillón. Le aparté el pelo de la frente. Estaba húmedo, como si hubiera estado sudando. ¿Está el tío Carlos?, pregunté, con la voz más suave esta vez. Negó con la cabeza, un movimiento diminuto y brusco. Luego, sin decir palabra, desenvolvió una de sus manitas del cojín. Sostenía un trozo de papel doblado en un cuadrado apretado y arrugado. Me lo tendió. Se lo cogí. El papel estaba caliente por el calor de su mano. Por un segundo, me quedé mirándolo. Ese nudo de inquietud en mi estómago era ahora una piedra fría y dura de pavor. Supe, con esa certeza que desafía toda lógica, que lo que estuviera escrito en ese papel iba a cambiarlo todo. Y, Dios, tenía razón. Mis dedos temblaban mientras desdoblaba la nota. Era la caligrafía de Sofía, con esas letras grandes y redondeadas que siempre parecían tan alegres, tan despreocupadas. Pero las palabras en la página eran cualquier cosa menos eso. Beatriz, siento mucho hacer esto por carta. Sé que es de cobardes. Para cuando leas esto, Carlos y yo estaremos muy lejos. Estamos enamorados, Bea. Llevamos un tiempo así. Vamos a empezar una nueva vida en un lugar donde podamos ser felices. No puedo llevarme a Mateo conmigo ahora mismo. No es el entorno adecuado para un niño. Sé que cuidarás de él. De todas formas, a ti se te da mejor. Por favor, no intentes encontrarnos. Sofía. La leí una vez y luego 2. Las palabras bailaban ante mis ojos, mezclándose en un amasijo sin sentido. Parecía una broma macabra y retorcida. Mi hermana y mi marido. No era posible. Éramos familia. Carlos y yo llevábamos casados 10 años. Habíamos tenido nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero yo lo quería. Pensaba que él me quería a mí. Y Sofía era mi hermana pequeña, la que se suponía que debía proteger. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me dejé caer al suelo, con la carta todavía en la mano. Un zumbido comenzó en mis oídos. Miré a Mateo, que seguía observándome con aquellos ojos enormes y solemnes. Él no entendía las palabras, pero entendía la atmósfera de la habitación. Entendía el desastre. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación, cualquier explicación que no fuera la que tenía delante. Quizás alguien los obligó. Quizás fue un malentendido.
Entré tropezando en la cocina. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el móvil. Marqué el número de Carlos, directamente al buzón de voz. Su alegre saludo profesional, que había grabado para el trabajo, fue como una bofetada. Marqué el número de Sofía, directamente al buzón de voz. Sonó su mensaje cantarín y risueño. Hola, has llamado a Sofía. Deja un mensaje. Se habían ido. Juntos. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la reluciente encimera de granito, junto al frutero, había un fajo de papeles. Los cogí. La primera página era un documento legal, una demanda de divorcio. Y allí, al final de la última página, estaba su firma. La caligrafía familiar y segura de Carlos. Lo había firmado. Había planeado esto. La fría piedra de pavor en mi estómago se hizo añicos, y una rabia abrasadora y ardiente ocupó su lugar. No solo se habían ido, habían conspirado. Me habían mentido a la cara día tras día mientras planeaban su gran escapada. Pensé en las últimas semanas. Carlos, distante, trabajando hasta tarde. Sofía, siempre tan dramática. De repente serena y tranquila. Todo encajó. Cada recuerdo era una nueva vuelta del cuchillo. El pequeño Mateo entró sigilosamente en la cocina detrás de mí. Tiró de mi manga. Tía Beatriz susurró. Mamá y el tío Carlos se han ido de viaje. Bajé la mirada hacia su rostro inocente, y la rabia dentro de mí se disolvió en una oleada de pura y desgarradora pena. ¿Cómo podían hacerle esto? ¿Cómo podía una madre abandonar a su hijo como si fuera una maleta olvidada? Lo tomé en mis brazos y lo abracé con fuerza, hundiendo mi cara en su suave pelo. Él era todo lo que me quedaba de mi familia, y yo era todo lo que él tenía. Para entender la verdadera crueldad de lo que hizo Sofía, hay que entender la mentira que me contó meses antes de desaparecer. Fue la base de todo su plan de huida, una obra maestra de manipulación construida sobre mi amor por ella y por mi sobrino. Recuerdo ese día con total claridad. Era un sábado a finales de primavera. Estaba en mi jardín, intentando devolver algo de vida a mis tomateras de aspecto triste, cuando el coche de Sofía entró chirriando en la entrada. Prácticamente se cayó del asiento del conductor, con el rostro pálido y surcado por las lágrimas. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?», grité, corriendo hacia ella. Se derrumbó en mis brazos, sollozando histéricamente. «Es Mateo», logró decir entre jadeos. «Oh Dios, Beatriz, es Mateo». La llevé adentro, con el corazón martilleándome en el pecho. La senté en la mesa de la cocina y le preparé una taza de tila, con las manos temblorosas. Mateo era mi mundo. Si algo le pasaba, ni siquiera podía terminar el pensamiento. Finalmente, después de unos sorbos de tila, se calmó lo suficiente como para hablar. Me miró, con los ojos desorbitados por un terror que yo, en mi ingenuidad, creí real. Los médicos. Le hicieron unas pruebas, susurró. Tiene un trastorno sanguíneo raro. Es terminal, Beatriz. La taza se me resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de baldosas. Ni siquiera me di cuenta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, dijeron. Dijeron que le quedan 6 meses. Quizás menos. Hundió la cara entre las manos, sus hombros sacudidos por nuevos sollozos. ¿6 meses? ¿Cómo se supone que voy a ver morir a mi propio bebé? No puedo hacerlo, Bea. No soy lo bastante fuerte. Lo veo y solo puedo pensar en que me está dejando. Cada tos, cada vez que dice que está cansado, me está matando. Estaba completa y absolutamente devastada. Por Mateo, ese hermoso niño cuya vida se estaba truncando tan trágicamente. Y por mi hermana, que se enfrentaba a la peor pesadilla de cualquier padre. La abracé, dejando que llorara en mi hombro. «Lo siento mucho», Sofía, susurré, mientras las lágrimas también corrían por mi rostro. «Saldremos de esto. Lo que necesites. Aquí estoy. Pediremos una segunda opinión. Encontraremos a los mejores médicos». Se apartó, negando con la cabeza. «No tiene sentido. Dijeron que es definitivo. No hay tratamiento». Me miró, con los ojos suplicantes. «Beatriz, no puedo. No puedo estar aquí para verlo. Sé que suena horrible. Sé que sueno como un monstruo. Pero no puedo». Y entonces pronunció la frase que selló nuestro destino. «¿Podrías? ¿Podrías ayudarme con él? Solo por un tiempo. Déjame tener un poco de tiempo para procesar esto. Solo necesito un respiro del recordatorio constante». «Por supuesto», dije que sí. ¿Qué otra cosa podía decir? Mi hermana se estaba desmoronando y su hijo se estaba muriendo.
Le dije que lo trajera cuando necesitara un descanso. Haría cualquier cosa para aliviar su carga. No tenía ni idea de que no estaba aliviando su carga. Me estaba convirtiendo en su vía de escape. No era una madre afligida. Era una estratega brillante y despiadada, y acababa de jugar conmigo a la perfección. Después de ese día, mi casa se convirtió en el segundo hogar de Mateo. Al principio era solo un fin de semana aquí y allá. Sofía lo dejaba un viernes por la tarde, con los ojos enrojecidos e hinchados. Me abrazaba y me daba las gracias profusamente, diciéndome que le salvaba la vida. Solo necesito no pensar en ello durante un par de días, ¿sabes? Decía, con la voz quebrada, solo para sentirme normal otra vez. Y yo la creí. Pasaba el fin de semana mimando a Mateo, tratando de llenar sus últimos meses con toda la alegría posible. Íbamos al parque, construíamos magníficos castillos de Lego que cubrían todo el suelo del salón, y veíamos dibujos animados hasta que ambos nos quedábamos dormidos en el sofá. Era un niño tranquilo y dulce, y parecía cansarse muy fácilmente, lo que solo confirmaba la historia de Sofía en mi mente. Pero entonces los fines de semana empezaron a alargarse. Lo dejaba el jueves y no lo recogía hasta el domingo por la noche. Luego se convirtieron en semanas enteras. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando lograba hablar con ella por teléfono, sonaba distante, distraída. ¿Cómo lo llevas, Sofía?, le preguntaba, preocupada. Estoy bien, respondía, con voz plana. Solo ocupada, intentando mantener la mente en otras cosas. Mi marido, Carlos, fue maravilloso al principio. Lo que tu hermana necesite, Bea decía, alborotando el pelo de Mateo. Somos familia. Mirando hacia atrás, su acto de apoyo me revuelve el estómago. No me estaba apoyando a mí. Estaba facilitando su propia aventura. Cada hora extra que Mateo pasaba con nosotros era una hora extra que él podía pasar con Sofía. La inquietud empezó a colarse lentamente. Una tarde, una amiga mía, Julia, llamó para charlar. Oye, no te vas a creer a quién vi en el centro, dijo. A tu hermana Sofía. Estaba en esa nueva vinoteca, la Cepa. Estaba con un grupo de gente, riéndose a carcajadas. Parecía que se lo estaba pasando en grande. Sentí un frío pinchazo de confusión. ¿Estás segura de que era ella? Totalmente. Llevaba ese vestido rojo brillante que odias, rió Julia. Después de colgar, me senté en la casa silenciosa durante un buen rato. No tenía sentido. Una madre afligida cuyo hijo solo tenía unos meses de vida estaba riéndose en una vinoteca. Intenté descartarlo. Quizás estaba intentando forzarse a ser feliz, tal como había dicho. Pero la semilla de la duda había sido plantada. El colmo llegó unas semanas antes de que se fuera para siempre. Se suponía que debía recoger a Mateo a las 6 de un domingo. A las 9 todavía no había aparecido. No contestaba al teléfono. Estaba frenética de preocupación imaginando lo peor. Finalmente, alrededor de la medianoche, su coche entró en la entrada. La recibí en la puerta, con los brazos cruzados. Sofía, ¿dónde has estado? Estaba muerta de preocupación. Pasó a mi lado, oliendo ligeramente a perfume y vino. Oh, relájate, Beatriz, perdí la noción del tiempo. Parecía molesta, como si yo fuera la que no era razonable. Has perdido la noción del tiempo. Tu hijo está aquí. Se giró para mirarme, con los ojos fríos. Y está bien, ¿no? Mira. Tengo mi propia vida que vivir, Beatriz. No puedo ponerlo todo en pausa. Fue entonces cuando supe que algo iba terriblemente mal. Ya no se trataba de duelo. Esto era otra cosa. Era un abandono a cámara lenta, justo delante de mis ojos. Y entonces llegó la noche de la carta. La noche en que el desvanecimiento lento se convirtió en un silencio final y ensordecedor. Después de que el shock inicial pasó, una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma del superviviente de un naufragio que finalmente se da cuenta de que el barco se ha hundido, y lo único que queda por hacer es nadar. Mi matrimonio había terminado. Mi relación con mi hermana era una mentira. Mi antigua vida había sido reducida a cenizas. Todo lo que me quedaba era el niño que dormía en la habitación de invitados, su rostro pacífico bajo el suave brillo de la luz de noche. Entré de puntillas en su habitación y me senté en el borde de la cama, simplemente observándolo respirar. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Parecía tan frágil, tan inocente. No tenía ni idea de que su mundo había sido destrozado tanto como el mío. Su madre se había ido. El hombre que conocía como su divertido tío también se había ido, y se había llevado un pedazo de mi vida con él. Las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. Ya no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas por él, por este niño pequeño e indefenso que había sido utilizado como un peón y luego descartado. Sofía no solo me había traicionado a mí, había abandonado a su propio hijo, y Carlos lo había permitido.
Había visto cómo ella descuidaba a su hijo, y no había dicho nada, todo para poder tener lo que quería. En ese momento, mirando el rostro dormido de Mateo, sentí un amor feroz y protector hincharse en mi corazón. Era un amor tan poderoso que apartó mi propio dolor. Mi pena era un lujo que no podía permitirme en ese momento. Este niño me necesitaba. Extendí la mano y le aparté suavemente un mechón de pelo de la frente. Se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Me incliné y susurré en la quietud de la habitación. Era un juramento. Una promesa para él y para mí. Está bien, cariño, susurré, con la voz ahogada por las lágrimas. Ahora solo somos tú y yo. Pero nunca, jamás, voy a abandonarte. Siempre estaré aquí para ti, Mateo. Siempre. Te lo prometo. Volvió a caer en un sueño profundo, y yo me quedé allí durante mucho tiempo. El peso de esa promesa se asentó sobre mis hombros. Se sentía pesado, incluso aterrador. Tenía 40 y tantos años, de repente era una mujer soltera, y ahora una madre soltera de un niño que el mundo creía que se estaba muriendo. No tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Solo la tensión financiera era abrumadora. Mi sueldo era estable, pero estaba pensado para 2 personas, no para una persona y un niño con grandes necesidades médicas. No hubo discusión sobre la pensión alimenticia, ni charla sobre la custodia compartida. Solo había silencio y un niño durmiendo en mi habitación de invitados. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, sabía una cosa con certeza: no le fallaría. Vertería cada gramo de amor y fuerza que tenía para darle la mejor vida posible, por el tiempo que le quedara. Mi antigua vida había terminado. La nueva acababa de empezar. Los primeros meses fueron un torbellino de aprendizaje de una nueva rutina. Nuestra casa tranquila y ordenada se llenó de repente con el feliz caos de un niño de 5 años. Había piezas de Lego bajo los pies, sintonías de dibujos animados metidas en mi cabeza, y un zumbido constante y de bajo nivel de ansiedad por la salud de Mateo. Seguí las instrucciones de Sofía al pie de la letra. Había dejado una nota con una lista de los alimentos que comía. Una lista muy corta y muy extraña. Cosas como mermelada de fresa, plátanos y pan de molde sin corteza. Es lo único que come, me había espetado una vez, meses antes de irse. Ni se te ocurra darle otra cosa. Lo vomitará todo. Así que no lo hice. Le preparaba platitos de plátanos y sándwiches de mermelada. Se los comía, pero sin mucho entusiasmo. Y siempre estaba tan cansado. Tenía un estallido de energía durante 20 minutos y luego simplemente se marchitaba, necesitando tumbarse en el sofá. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Todo en él parecía confirmar el terrible diagnóstico. Pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Era más que una sensación. Era un instinto primario y profundo, un instinto maternal. Supongo. Aunque no fuera su madre biológica. Lo observaba empujar lánguidamente un coche de juguete por el suelo y pensaba: esto no está bien. Los niños, incluso los niños enfermos, deberían tener más chispa. E empecé a investigar por mi cuenta. Pasaba horas en internet por la noche, después de que Mateo se durmiera, buscando trastornos sanguíneos raros. Nada de lo que encontraba coincidía perfectamente con sus síntomas. Siempre había inconsistencias. El punto de inflexión llegó una tarde cuando lo llevé al parque. Estaba muy emocionado por subir a los columpios. Lo empujé suavemente y él rió, pataleando con sus piernecitas. Pero después de menos de 5 minutos, pidió parar. «Estoy cansado», tía Beatriz dijo, con su vocecita como un susurro agotado. Apoyó la cabeza en mi costado mientras nos sentábamos en el banco del parque, y se quedó dormido en minutos. Eso fue todo. No podía quedarme de brazos cruzados viéndolo desvanecerse. Sofía había dicho que no tenía sentido pedir una segunda opinión, pero Sofía era una mentirosa y una cobarde. No me fiaba de una sola palabra que hubiera dicho. Al día siguiente pedí una cita. No fui a nuestro médico de cabecera local. Quería ojos nuevos, un especialista de primera. Encontré a una hematóloga pediátrica muy recomendada, Ladra Serrano, en el hospital de la ciudad. Era caro. Tuve que usar dinero que había estado ahorrando durante años. Dinero de una pequeña herencia que me había dejado mi abuela. Pero no importaba. Esto era más importante que cualquier cuenta de ahorros. Abrigué a Mateo y nos fuimos al centro. Recuerdo estar sentada en la sala de espera, con las manos sudorosas y el corazón golpeándome las costillas. Mateo estaba sentado en mi regazo, mirando tranquilamente un libro de cuentos. Estaba aterrorizada por lo que diría la doctora. Una parte de mí temía que confirmara mis peores miedos. Pero una parte más grande de mí gritaba que esto era lo correcto. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Ladra
Serrano era una mujer de rostro amable con ojos agudos e inteligentes. Escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación, tropezando con las palabras al relatar el diagnóstico que Sofía me había dado. Observé su rostro con atención, pero permaneció neutral, profesional. Luego comenzó su examen de Mateo. Fue amable y minuciosa, haciéndole reír mientras comprobaba sus reflejos. Le tomó la tensión, le escuchó el corazón y le palpó los ganglios del cuello. Cuando terminó, nos envió al final del pasillo para unos análisis de sangre. Mateo fue valiente. Solo hizo una pequeña mueca cuando entró la aguja. Esperamos lo que pareció una eternidad. Finalmente, una enfermera nos llamó de nuevo al despacho de Ladrá. Serrano. Tenía los resultados en la mano. Tenía el corazón en un puño. Ladrá. Serrano me miró, con expresión seria. Beatriz dijo, con voz suave pero firme. He revisado los análisis de sangre de Mateo. Hemos hecho un panel completo. Contuve la respiración. Ella respiró hondo. No sé de dónde sacó su hermana la información, pero Mateo no tiene un trastorno sanguíneo terminal. No tiene ningún tipo de trastorno sanguíneo. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desmayo. Fue como si me hubieran quitado un peso físico del pecho. Empecé a llorar. Lágrimas silenciosas de alegría rodando por mi cara. Mateo iba a vivir. Iba a estar bien. Pero Ladrá. Serrano no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de una mezcla de compasión e ira. Sin embargo, dijo, bajando la voz, Mateo es un niño muy enfermo. Sus resultados son alarmantes. Sufre de desnutrición severa. Está anémico y tiene deficiencias significativas de vitaminas y minerales en general. La habitación volvió a enfriarse. Desnutrición. Me miró directamente. Este niño no se está muriendo, señora. Se está muriendo de hambre. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Muriendo de hambre. Y en ese instante cada pieza del rompecabezas encajó. Su fatiga, su piel pálida, su falta de apetito por cualquier cosa que no fuera azúcar y almidón, no era una enfermedad. Era negligencia criminal. El alivio que había sentido momentos antes fue reemplazado por una rabia blanca, candente y cegadora. Sofía no solo me había mentido para deshacerse de su hijo, lo había estado matando de hambre sistemáticamente. Ya fuera por ignorancia o pura malicia, no lo sabía. Y, francamente, no me importaba. Lo había dañado activamente, poniendo en peligro su vida con su egoísmo y engaño. Esa historia de 6 meses de vida no era solo una mentira para que yo me lo quedara. Era el resultado potencial de su propia crianza. Mi camino a seguir se volvió de repente cristalino. Ya no era solo su cuidadora. Era su salvadora. Mi consulta con un abogado sobre los papeles de divorcio que Carlos había dejado tendría que esperar. Mi primera y única prioridad era deshacer el daño que mi hermana había hecho. Iba a salvar a este niño. Iba a darle una vida real, llena de salud, amor y todo lo que su propia madre le había negado. Los años que siguieron fueron un testimonio del poder curativo del amor y la sopa de pollo, literalmente, armada con el diagnóstico de Ladrá. Serrano y un plan de nutrición detallado, le declaré la guerra a la desnutrición. Mi cocina, que hasta entonces se usaba principalmente para recalentar comida para llevar, se convirtió en mi centro de mando. Compré libros de cocina, vi programas de cocina. Aprendí la diferencia entre fuego lento y ebullición. Me convertí en una experta en alimentos ricos en nutrientes. Cada mañana preparaba un caldo nutritivo lleno de verduras, pollo y hierbas. Al principio, conseguir que Mateo comiera era una batalla. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a la comida basura que la comida de verdad le sabía extraña. Apartaba la cuchara, arrugando la cara con disgusto. Pero fui paciente. Fui implacable. Lo convertía en un juego. Ahí va el avión al hangar, decía, acercando la cuchara a su boca. Lenta y minuciosamente empezó a comer. Un sorbo de sopa un día, 2 sorbos al siguiente. Nunca olvidaré la primera vez que se terminó un cuenco entero. Me miró con una sonrisa tímida, con un trocito de zanahoria en la barbilla. «Bien hecho, Mateo», lo animé, con el corazón rebosante de orgullo. «Te estás poniendo muy fuerte». A medida que su cuerpo sanaba, su espíritu comenzó a florecer. El niño pálido y apático empezó a desaparecer, reemplazado por un niño con mejillas sonrosadas y ojos brillantes y curiosos. Empezamos a dar paseos cortos, luego más largos. Tenía energía. Quería correr, trepar y explorar. Un día, cuando tenía unos 7 años, estaba chutando un balón de fútbol en el jardín. No solo lo chutaba,
Lo perseguía con una determinación feroz, su risa resonando en el aire de la tarde. Yo estaba sentada en el porche observándolo cuando se giró hacia mí, con la cara sonrojada por el esfuerzo y la alegría. «Mira esto, tía Beatriz», gritó, y chutó el balón con todas sus fuerzas. Voló por el aire y aterrizó justo en mis petunias. Ambos nos echamos a reír. Fue en momentos como ese, momentos simples y ordinarios, cuando sentí la alegría más profunda. Esto era por lo que había luchado. Esta era mi victoria. En algún momento alrededor de su 8º cumpleaños empezó a llamarme mamá. Sucedió de forma tan natural que casi no me di cuenta. Estábamos en el supermercado y tiró de mi manga para llamar mi atención. «Mamá, ¿podemos comprar los cereales azucarados?», preguntó, señalando una caja de colores vivos. Paré el carro y lo miré. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Se sentía bien. Sonreí, con los ojos llenándose de lágrimas. «No, no podemos comprar los cereales azucarados», dije, alborotándole el pelo. «Pero puedes elegir la fruta que quieras». Desde ese día fui mamá. La palabra tía quedó jubilada para siempre. Éramos una familia pequeña, poco convencional, improvisada, pero una familia al fin y al cabo. Nunca volví a casarme. Ni siquiera sentí la necesidad de tener citas. Mi vida estaba llena. Criar a Mateo, verlo crecer de un niño frágil a un joven fuerte, amable e inteligente, me dio un propósito que nunca antes había conocido. Jugó en el equipo de fútbol del instituto. Sacó buenas notas. Tenía amigos. Tenía una vida real, vibrante y maravillosa. Y fue el mayor regalo que jamás me habían dado. 15 años. Es toda una vida, ¿verdad? Tiempo suficiente para que las heridas cicatricen. Para que los recuerdos se suavicen en los bordes. Tiempo suficiente para que un niño de 5 años se convierta en un hombre de 20. Mateo estaba en su 2º año de universidad, estudiando medicina, nada menos. Vivía en casa para ahorrar dinero, y nuestra pequeña casa todavía estaba llena de su presencia. Sus zapatillas gigantes junto a la puerta, sus libros de texto apilados en la mesa del comedor, el sonido de su música flotando desde su habitación. Yo estaba contenta, de verdad. La rabia que una vez sentí hacia Sofía y Carlos se había desvanecido en un dolor sordo y distante. Rara vez pensaba en ellos. Cuando lo hacía, era con una especie de curiosidad desapegada. Me preguntaba qué habría sido de ellos, cómo serían sus vidas. Pero nunca tuve un deseo real de averiguarlo. Y entonces, un sábado por la tarde, el pasado irrumpió en mi presente. Estaba en el supermercado, en la sección de lácteos, intentando decidir entre leche entera y semidesnatada. Era un momento completamente ordinario en un día completamente ordinario. «Beatriz, ¿eres tú?» La voz era más vieja, un poco más rasposa, pero la reconocí al instante. Un escalofrío me recorrió, tan intenso que sentí que se me dormían los dedos. Me quedé helada, con la mano suspendida sobre los cartones de leche. Lentamente, me di la vuelta. Era ella. Sofía. Estaba más gorda, con finas líneas grabadas alrededor de los ojos y la boca. Su pelo, una vez rubio brillante, ahora era de un color cobrizo y desvaído, pero era inconfundiblemente ella. Sonreía, una sonrisa brillante y alegre, como si nos hubiéramos visto la semana pasada en una barbacoa familiar. «Sofía», dije. Mi voz sonaba rígida, extraña en mis propios oídos. «Sabía que eras tú». «¿Cuánto tiempo?», canturreó, acercándose. Una nube de perfume empalagoso y dulce me envolvió. Mi mente se quedó en blanco. Todas las cosas que había imaginado decirle si alguna vez la volvía a ver, las acusaciones furiosas, las preguntas entre lágrimas, todo se desvaneció. Estaba simplemente paralizada. Justo en ese momento, un hombre se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. Era Carlos. Estaba más barrigón, con el pelo raleando en la coronilla, pero tenía la misma sonrisa petulante que recordaba demasiado bien. «Oye, ¿qué pasa?», dijo. Entonces sus ojos se posaron en mí. Su sonrisa se ensanchó. «Un momento, Beatriz. No me lo puedo creer». Me miró de arriba abajo, con un destello de algo. ¿Lástima? ¿Desprecio? En sus ojos. «Vaya, mírate, Beatriz. El tiempo no ha sido muy amable contigo, ¿verdad?» Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. La parálisis se rompió, y esa vieja y familiar rabia, la que había estado latente durante tanto tiempo, volvió rugiendo a la vida. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a estar ahí sonriendo y bromeando después de lo que hicieron? Después de destrozar mi vida y dejar a un niño por muerto, estaban allí, actuando como si nada hubiera pasado, como si 15 años de silencio y dolor pudieran borrarse con un saludo alegre en la sección de lácteos. Encontré mi voz. Salió baja y peligrosa. «¿Qué creéis que estáis haciendo?
Sofía se rió. Fue un sonido ligero y tintineante que me puso la piel de gallina. Oh, vamos, Beatriz. No seas así. Han pasado 15 años. ¿No te alegras de vernos? ¿Alegrarme? Me quedé sin palabras ante su audacia. Al ver la expresión de puro asco en mi cara, ella solo sonrió con suficiencia. No te enfades tanto, dijo, agitando una mano con desdén. Agua pasada no mueve molino. Además añadió, con los ojos brillando con malicia, ¿no te alegras de haber pasado todo ese tiempo con Mateo? Debió de ser agradable para ti tener un niño cerca. Te dio algo que hacer, ¿verdad? La sangre se me heló. Estaba tratando de presentar el abandono de su propio hijo como un favor hacia mí. Carlos se rió a su lado, claramente disfrutando de mi incomodidad. Sí, vea. ¿Cómo está ese pequeño mocoso, por cierto? ¿Cómo se llamaba? ¿Bryce? ¿Marcos? Se llama Mateo Espeté, con la voz como el hielo. Ah, sí, Mateo, dijo Sofía, poniendo los ojos en blanco. Ese pequeño experimento fallido. ¿Sigue? ¿Por ahí? Lo dijo de manera casual, como si preguntara por un coche viejo, que probablemente ya estaba en un desguace. Pensaban que estaba muerto. Por supuesto que lo pensaban. Lo habían dejado para que muriera, y simplemente habían asumido que su plan había funcionado. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. ¿Sigues soltera, Beatriz? Intervino Carlos, ensanchando su sonrisa. Supongo que perdiste tu oportunidad de encontrar a otro. Sofía y yo, sin embargo, seguimos locamente enamorados. No respondí. Me negué a darles la satisfacción de verme alterada. Me quedé allí, con la cesta de la compra agarrada como un escudo. Mi silencio pareció divertirles. ¿Todavía estás resentida porque te dejáramos? Dijo Sofía con aire de suficiencia. Es una pena de verdad. Ya ni siquiera puedes pedir la pensión compensatoria o la alimenticia, ¿verdad? Por la prescripción y todo eso. Guiñó un ojo, como si compartiera un astuto consejo legal. Sentí una extraña sensación de poder en mi calma. Querían una reacción. Querían lágrimas o gritos. No iban a conseguirlo. Bueno, continuó Sofía, ahora aburrida al no obtener una reacción de mí. Puede que Mateo fuera un fracaso, pero nuestra hija es perfectamente sana. Es animadora, ¿sabes? Acaba de cumplir 14 años. Esa palabra hija captó mi atención. Era la pieza de información que no sabía que necesitaba. El arma perfecta e inesperada. Dirigí mi mirada a Carlos. ¿Tenéis una hija? Pregunté con voz neutra. Él hinchó el pecho con orgullo. Sí, es la cosa más mona que has visto nunca. Nació un año después de que Sofía y yo nos juntáramos. Pero mientras hablaba, observé el rostro de Sofía. Su máscara alegre se había deslizado. Parecía nerviosa, incómoda, y supe con absoluta certeza que había más en esa historia. Los tenía. Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento, observando cómo la compostura de Sofía se desmoronaba. Así que te quedaste embarazada justo después de iros, ¿eh? Pregunté, con los ojos fijos en los suyos. Su expresión se endureció. Carlos, ajeno a todo, saltó en defensa de su honor. Por supuesto, es mía. Como he dicho, nació un año después de que empezáramos nuestra nueva vida juntos. Ante sus palabras, Sofía se estremeció. Un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero lo vi. Su expresión nerviosa me lo dijo todo. Algo no cuadraba. Di un pequeño paso hacia atrás, creando distancia. Bueno, eso es cuestionable, Carlos, dije con calma. Su sonrisa vaciló. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije. Dejando que cada palabra aterrizara con un peso deliberado, que mientras Sofía dejaba a su hijo enfermo conmigo, no se quedaba en casa de duelo. Estaba conociendo a todo tipo de gente. El rostro de Carlos pasó de la confusión al shock. Se volvió hacia Sofía. ¿De qué está hablando? No dejé que Sofía respondiera. Hablé directamente a Carlos. ¿Quieres saber lo que hice después de que os largarais? Después de superar el shock inicial de los papeles del divorcio y el niño abandonado, contraté a un detective privado. Solo durante un mes. Quería saber a qué me enfrentaba, y descubrió mucho. El rostro de Sofía se puso pálido. ¿Tú hiciste qué? Me contó todo sobre las tardes libres de Sofía, continué, con voz firme y fría. Mientras tú estabas en el trabajo, Carlos, pensando que ella estaba agotada por su trabajo y por ser una madre afligida, ella estaba por ahí divirtiéndose, yendo a bares, a restaurantes, con otros hombres, dejando que le pagaran las copas, todo mientras fingía ser una madre devota para mí y una pareja devota para ti. No puede ser, murmuró Carlos, con el rostro ceniciento. Miró a Sofía, que miraba al suelo. Pasábamos los fines de semana juntos. ¿Cómo podía tener tiempo? Entre semana, Carlos, le expliqué pacientemente.
como a un niño, mientras tú te ganabas la vida. Volví mi atención a Sofía. Le dijiste que estabas agotada de trabajar por el bien de Mateo, ¿verdad? Esa fue buena. Carlos miró a su mujer, completamente atónito. ¿Es eso cierto? ¿Fui solo una conveniencia? ¿Era solo tu cajero automático? Sofía permaneció en silencio, evitando su mirada, claramente deseando que el suelo se la tragara. Déjame adivinar, añadí, con voz peligrosamente suave. Carlos era simplemente el más estable económicamente del grupo, ¿no? El que tenía el buen trabajo y el sueldo fijo. ¡Basta!, gritó Sofía, con los ojos desorbitados por el pánico. Pero el daño estaba hecho. Carlos la miró fijamente, con la ira y la incredulidad luchando en su rostro. Dime que no es verdad, Sofía. Ella no respondió. Incluso tengo grabaciones, dije, asestando el golpe final. Era un farol, pero ellos no lo sabían. Conversaciones que el detective grabó con tus amigas donde llamabas a Carlos tu cajero automático. Sofía se quedó helada, dándose cuenta de la magnitud de su exposición. Carlos parecía que iba a vomitar. Su voz temblaba de rabia. Entonces, nuestra hija podría no ser mía. Eso es ridículo. Sofía agarró el brazo de Carlos desesperada. Es tuya, Carlos. Por supuesto que es tuya. Pero sus protestas eran débiles, su pánico palpable. Carlos no parecía convencido. Mantuve la calma. Puedes averiguarlo fácilmente, sugerí con suavidad. Una simple prueba de ADN lo aclararía todo. El rostro de Sofía se puso completamente blanco. Su confianza se había hecho polvo. No hay necesidad de eso. Es su hija, insistió frenéticamente. Pero ya no importaba. Sus negaciones carecían de sentido. La confianza de Carlos en ella estaba destrozada, y mi trabajo aquí había terminado. Había venido a por leche. Me iba con justicia. Lo que decidáis hacer es asunto vuestro, dije con firmeza, mi voz cortando las frenéticas protestas de Sofía. Pero recordad esto. Crié a Mateo con amor y cuidado, y eso es algo que nunca podréis quitarme. Me di la vuelta para irme, sintiendo una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que me faltaba. Pero justo cuando di un paso, oí una voz tranquila y familiar detrás de mí. «Mamá, ¿estás listo?» Me giré y sonreí, mi corazón hinchándose con un orgullo feroz y protector. «Oh, Mateo, siento haberte hecho esperar». Se acercó a mí, alto y seguro de sí mismo con un traje bien entallado. Acababa de venir de un acto de la universidad. Puso una mano reconfortante en mi hombro. «No pasa nada. Vamos». Sofía y Carlos lo miraron fijamente, con la boca abierta. Luchaban por reconciliar al joven competente y sano, que tenían delante con el niño frágil y moribundo de sus recuerdos. «Espera», susurró Sofía, con la voz temblorosa mientras lo señalaba con un dedo vacilante. ¿Ese es Mateo?» Él se mantuvo erguido, con la mirada firme. No se parecía en nada al niño que ella había abandonado. «Sí», dije, mi voz resonando con orgullo. «Este es Mateo. Ahora tiene 20 años, y está prosperando». La voz tranquila y clara de Mateo siguió a la mía. No contenía ira, solo una certeza escalofriante. «Lo recuerdo todo», dijo, con los ojos fijos en las dos personas que lo habían creado y luego desechado. «Aunque era pequeño, sé quiénes sois, mi madre biológica y su amante». Carlos retrocedió como si lo hubieran golpeado. Estaba horrorizado, tratando de procesar las palabras serenas pero cortantes de Mateo. «Pero, ¿no se suponía que estabas enfermo?», balbuceó Carlos, mirando de Mateo a mí y de vuelta. «Pensaba que solo te quedaban 6 meses de vida». No interrumpí, con voz afilada. Mateo nunca estuvo enfermo con una enfermedad terminal. Esa historia de los 6 meses fue algo que Sofía se inventó. Después de que se fuera, llevé a Mateo a un hospital de verdad. Los médicos le diagnosticaron desnutrición severa, no una enfermedad mortal. Todo lo que necesitaba era comida y cuidados adecuados. El rostro de Sofía se puso de un rojo intenso y desigual por la vergüenza. «Lo intenté», murmuró débilmente, su voz apenas un susurro. Era un niño muy tiquismiquis con la comida. La expresión de Carlos se torció con asco. «Mateo está perfectamente ahora», dije, clavando mis ojos en Sofía. «Está sano, es fuerte. Jugó en el equipo de fútbol del instituto. Y estoy estudiando para ser médico», añadió Mateo, con voz uniforme, «para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé por la negligencia de un padre». Sofía y Carlos jadearon, conmocionados por lo lejos que había llegado. «Yo no tenía ni idea», masculló Carlos, completamente derrotado. «Y no hay necesidad», dije, lanzando una mirada directa a Sofía, «de que vuelvas a insultarlo o a llamarlo experimento fallido». Sofía desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. La vergüenza finalmente.
después de 15 largos años, escrita en todo su rostro. El aire en el pasillo del supermercado estaba cargado de mentiras destrozadas. Sofía abrió la boca para hablar, probablemente para ofrecer otra débil excusa, pero Carlos la interrumpió. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. «Quiero el divorcio». Los ojos de Sofía se abrieron de pánico. «¿Qué? No, Carlos, no puedes hablar en serio», gritó, aferrándose a su brazo. Pero su expresión era de piedra. La apartó. «Después de saber cómo descuidaste a tu hijo, cómo me mentiste durante 15 años, no puedo seguir contigo. Ni siquiera puedo mirarte». «Es todo un malentendido», se desesperó, su voz subiendo a un tono histérico. «Beatriz está tergiversando la verdad». «No, no lo está», dijo Carlos, negando lentamente con la cabeza. «Me trataste como un cajero automático, y ahora veo la verdad. Toda la horrible verdad». Me miró, su rostro lleno de un arrepentimiento que llegaba 15 años tarde. «Beatriz, nunca podré compensar lo que hice. Pero lo siento de verdad». Inclinó la cabeza, un gesto de derrota y disculpa. No sentí nada. La ira y la traición que una vez albergaba se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazadas por el amor y la alegría de criar a Mateo. «Yo he seguido adelante», Carlos dije con firmeza. «Mateo y yo tenemos nuestras propias vidas ahora». Con eso me volví hacia mi hijo. «Vamos», mamá dijo, dándome un suave apretón en el hombro. Cuando empezamos a alejarnos, la voz temblorosa de Sofía nos llamó. «Mateo, espera». Nos detuvimos, pero no nos dimos la vuelta. «Lo siento mucho», sollozó. «Lamento haberte dejado. He pensado en ti todo este tiempo». Mateo se giró lentamente para mirarla. Ella dio un paso esperanzado, con el rostro surcado de lágrimas, pero él levantó una mano, deteniéndola en seco. «No lo hagas», dijo, con voz firme e implacable. «Lo recuerdo. Recuerdo todas las veces que me echabas de casa cuando venían hombres extraños. Recuerdo que me decías que me callara y me quedara en mi habitación». La miró directamente a los ojos. «Y recuerdo el día que me abandonaste. Decidí entonces que nunca te perdonaría». El rostro de Sofía se puso pálido. «¿Tú la llamas mamá?», preguntó desesperadamente, señalándome. «Sí», respondió Mateo sin un ápice de duda. «Beatriz me crió, me quiso, me salvó. Ella es mi verdadera madre». Sofía se quedó helada, el último destello de esperanza muriendo en sus ojos. Finalmente entendió que no había ninguna posibilidad de reconciliación. No le quedaba nada aquí. «No intentéis volver a vernos nunca más», dijo Mateo con firmeza. No era una petición, era una orden. Y así, sin más, nos fuimos. Dejamos los restos de sus vidas detrás de nosotros en ese frío suelo de baldosas. Nunca miramos atrás. Las consecuencias de ese día en el supermercado fueron rápidas y absolutas. Me enteré a través de mi amiga Julia, que todavía tenía contactos en mi antiguo barrio, de que Carlos cumplió su palabra. Contrató a un abogado y exigió una prueba de ADN para su hija. Los resultados llegaron tal como yo había sospechado. La niña no era suya. El divorcio fue brutal. Carlos demandó a Sofía por daños y perjuicios, por fraude, por 15 años de mentiras. Con mi historia para respaldarlo, ella no tuvo ninguna oportunidad. Él se quedó con la casa, los ahorros, todo. La dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y las consecuencias de sus propias decisiones. Aparentemente, ella intentó difundir rumores sobre él, pero solo le salió el tiro por la culata, dejándola completamente aislada. Bloqueé su número y cualquier nuevo perfil en redes sociales que creara. Nuestro capítulo estaba cerrado para siempre. En cuanto a Mateo y a mí, nuestras vidas no hicieron más que mejorar. Se graduó de la universidad con honores y entró en la facultad de medicina. Conoció a una joven maravillosa y se comprometieron la primavera pasada. Verlo tan feliz, tan exitoso, tan lleno de vida y amor, es un orgullo tan profundo que a veces me hace llorar. Seguimos viviendo juntos mientras terminaba sus estudios, atesorando nuestro tiempo como madre e hijo. En su 25º cumpleaños, lo llevé a un restaurante elegante, el tipo de lugar que nunca nos hubiéramos podido permitir en los primeros años. Nos sentamos en una mesa tranquila, con la luz de las velas parpadeando entre nosotros. El camarero sirvió champán en nuestras copas. Levanté la mía. Un brindis, dije, con la voz ahogada por la emoción, por el increíble hombre en el que te has convertido, por tu futuro, por tu felicidad. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo. Chocó su copa contra la mía, con los ojos brillantes. «Salud», mamá dijo, con la voz llena de calidez. «Por nosotros. Lo conseguimos». En ese momento, rodeada por el suave murmullo del restaurante, sentí una sensación de paz tan profunda que llenó cada parte de mí. Había tomado las decisiones correctas.
Había luchado las batallas correctas. Este maravilloso joven sentado frente a mí. Esta hermosa vida que habíamos construido de las cenizas de la traición. Esto era todo lo que siempre había querido. Esto era mi hogar.